Reanimator is a horror movie set in prison with a mad doctor carrying the mythology of zombies one step further. I think it's got a lot of action, a lot of fun, a lot of blood, and I think it's a real entertaining experience. It's been fun making it. Hola, soy Laura Olney, del Arkham Record. Cualquier cosa que me diga será malinterpretada o sacada de contexto. Mi personaje es Laura Olney, que es, bueno, en teoría, pues una chica que es extranjera y llega a Estados Unidos con, bueno, pues, con la intención de ser investigadora o trabajar en el periodismo. Y bueno, pues se encuentra con ese tema que es un tema de prisiones y de cárceles, averiguando cosas. Y bueno, el caso es que la primera visita que ella hace a la cárcel ve algo extraño que le hace empezar a investigar, y es donde conoce a Howard, del que después se enamorará. Entonces, bueno, aparentemente es la chica de la película, rubia, muy mona, que se va a pasar la película chillando, pero no. Howard is a young doctor who, when he was a young kid, saw the horrific death of his sister. I had nothing to do. You had nothing to do with it. And when I was younger, I found the reagent, and it has fascinated me all my life. In the first movie, it was from the first time Jeffrey Combs walked in to audition, he was West. There was no question. He was one guy that I was sure, and I think Stuart Gordon was too, this had to be Herbert West. All right. Herbert West is a mad scientist. Would you agree with that, Jason? I would indeed, yes. He's a very mad scientist, but brilliant, and in prison because of the things that he's done. And Jason comes to my rescue in this movie. He shows up as the new doctor. Dr. Herbert West. Lo sé todo sobre usted. No me digas. I know what you did Last summer. and the summer before that and the summer before that, and I'm here to help you keep going with your work. So here we are. And here we are. In prison, bringing back the dead. The dead. Action, cámara. You know, Herbert doesn't really like anybody. Es el dueño de la prisión, el dueño se llama The Warden, y es un hijo de Satanás, sádico, violento, le gusta el sufrimiento de los demás y no se priva, claro, disfruta de ser director de la cárcel, se lo nota en todos los planos.
Pues mi personaje es Moncho, es como un pitbull para el alcaide. El alcaide propone, dispone y Moncho ejecuta. Yo soy Vanessa Bell, la enfermera que hace su trabajo muy bien y que fuma y que le gusta mucho coquetear con los guardias, con los presos a veces. Me da un poco más. Siempre me asustó mucho de todas las situaciones límites de esta película. Me gusta un poco Howard. ¿Usted es el nuevo médico? ¡Qué guapo! Pero como a él le gusta a Laura, pues nada, no tengo nada que hacer. Sobre todo Brian, más que nada no trabajo con muchos efectos digitales, sí algunos, pero no muchos. Entonces pues hay unos efectos con una mano que son increíbles. Yo me veía con una mano que de repente mueve los dedos para atrás, entonces era con todo un mecanismo que ellos lo controlaban desde el suelo y me impresionaba y me divertía. Yo todo el rato estaba diciendo que me hagan alguna foto, que yo quiero tenerlo de recuerdo. Incluso tengo una muñeca que es igual que yo, que tuve que irme a Los Ángeles a hacerme los moldes, el molde de la cara, que es espectacular. O sea, es que parece, yo a veces cuando me la encontraba ahí en el set, de vez en cuando decía, Dios, me asustaba porque es idéntica, con un gesto que yo hacía y nos ponían a las dos juntas y éramos idénticas. Entonces pues eso tiene mucho mérito y sobre todo pues acabas divirtiéndote mucho. Lo peor que me ha ocurrido en mi vida, porque estar 4 horas y media maquillando la misma cara y después 1 hora para desmaquillar, que son 5 horas y media al día, llega a ser pesado. Sí. Yo creo que es lo pesado de este tipo de personajes. Pero de todas formas, para mí lo peor de este personaje es haberme tenido que dejar el bigote, que esto es una cosa insoportable. Esto es un apéndice que hay que ser muy de derechas para llevarlo, vamos. A ver, ¿qué vamos? Pues bueno. Bueno, esto es la prisión de Valencia, esto de aquí. Y a partir de aquí hemos desarrollado un poco todo el resto de los decorados, ¿no? Esta fue la decisión más importante, decidirnos por una prisión que en principio estaba en un estado bastante mal. Esto se ha tenido que limpiar todo, arreglarlo. En Valencia hacemos lo que es el aspecto más grande, de grandes superficies, y aquí hacemos, digamos, los decorados pequeños, un decorado ya un poco más de género. Cabrera es un joven gángster, tipo prototipo de Los Ángeles, chicano. ¿Un último deseo, mamón? Una persona que probablemente lo ha tenido muy difícil toda su vida. Se ve que es una persona a la que el mucho amor que tiene lo tiene que condensar en pequeñas dosis hacia las pocas personas o cosas que no intentan hacerle daño, como es en este caso una inocente rata a la que le tiene absoluta devoción. Pequeñín, dale un beso, mamá. No ha habido ningún día que no me haya pasado algo. En plan, a Jeff se le escapó un puñetazo, me pegó en la cara. El muñeco que hace de doble mío se me cayó en el pie desde una altura considerable. He acabado con arañazos, no sé, quizás lo más anecdótico, que además creo que el chico que está detrás de la cámara tiene intención de ponerlas todas juntas porque las tiene. Ivanete.